Capítulo 1. Los orígenes. Sección 5F. Una prueba de vida. Por esos tiempos una vecina le regaló a mi mamá una Virgen de San Juan en una tabla de madera. La tabla tenía forma triangular y mi mamá la colgó en la pared donde dormíamos. Poquito después de eso, mi hermana Brenda enfermó y tuvo fiebre y veía en el cabello de la Virgen que se formaban como serpientes. Y entonces le gritaba a mi mamá que la quitara de ahí, que le daba miedo. Mi mamá al principio la ignoraba y ya después comenzó a regañarla y le decía: es la Virgen, así que te callas. Como una semana después de eso, yo también me enfermé y también tuve fiebre. Y entonces le dije exactamente lo mismo a mi mamá, que me daba miedo y que se forman como serpientes. Entonces mi mamá recordó que cuando era pequeña ella también veía cosas atemorizantes en las imágenes de las iglesias. Entonces fue como decidió descolgar la imagen y como no quiso tirarla la llevó a la azotea. Tiempo después llovió, el cuadro se mojó y la pintura se corrió y entonces le dio una apariencia más siniestra a la imagen. Entonces ahí sí nos daba más miedo. Y esta fotografía es de cuando yo cumplí 8 años, mi mamá, Lupe, mi papá y yo, y un vecino. Poco después, mi mamá fue víctima de una difamación. Comenzaron a hablar de su forma de vestir, del hecho de que mi mamá salía mucho de la casa para ir a trabajar o para ir a ver a sus amigas. Mi mamá tenía miedo de que los rumores llegaran a oídos de mi papá, porque él siempre se creía todos los chismes que le contaban. Mi mamá, desesperada, acudió con Sara para que le diera un consejo. Entonces Sara le contó una historia. Pero antes de comenzar a narrar la historia, quiero agregar que después de que mi mamá vio a Sara, los rumores de eso duraron todavía unos días más. Y luego ya como a la semana comenzaron a decir que ella tenía un supuesto amante. Entonces la historia de Sara es la siguiente. En el antiguo Egipto eran esclavos los judíos. Cuando se dieron las 10 plagas, entonces el faraón accedió a dejarlos ir. Y luego, cuando los judíos estaban frente al mar, el faraón se arrepintió y decidió ir a perseguirlos. Cuando el faraón llegó con su ejército cerca del mar para acabar con los judíos, una barrera de fuego lo detuvo. Y entonces Moisés abrió el mar y el pueblo pudo cruzar al otro lado. Cuando el fuego cedió, el faraón persiguió al pueblo judío hasta el mar. Entonces los soldados se intimidaron al ver las columnas de agua que había por los dos lados. Cuando finalmente decidieron seguir los soldados, las ruedas de los carros de guerra se atascaron en el lodo, impidiendo su avance, y finalmente el mar se cerró sobre ellos y ahogó a todo el ejército. Aunque parece que no hay relación, la difamación es similar, continuó Sara diciendo. Comienza con verdades, luego sigue con verdades a medias y finalmente termina con mentiras. Las primeras verdades avanzan rápido, como el caballo a galope. Las ves llegar, pero Dios pone el fuego para que no te atrapen. Luego las verdades a medias pasan el fuego y llegan hasta el mar. Esas son más lentas. Y finalmente, cuando hablan con mentiras, se atascan en el lodo y ya no pueden avanzar. Entonces es cuando se cierra el mar y traga a los difamadores. Sara siempre le decía citas bíblicas para que mi mamá tuviera interés en leer la Biblia, pero realmente esto nunca pasó. En el libro de Job, prosiguió Sarita, dice que algunas de las penas no nacen en el suelo, y sin embargo es necesario padecer todas estas penas en la tierra para ser probados y refinados. Aunque la época de bienes y de males es para todos los seres humanos, entre esas penas está la difamación. Es necesario que a todos nos difamen alguna vez en la vida, pero solo los justos se recuperan de esas difamaciones, porque Dios los libra. Pero a los difamadores, esa difamación los destruye. Escrito está que a Dios le molesta tanto ver que maltraten a un justo, que es como si le tocaran la niña de sus ojos. Las verdades terminan en el fuego, las verdades a medias quedan en la playa,
Las mentiras se ahogan en el mar. Cuando comiencen a mentir, alégrate y da gracias a Dios, porque tu pena está por terminar. Pero aquí también quiero que sepas dos cosas. La primera es que Dios liberó al pueblo para que lo adoraran. Así mismo contigo, cuando te liberen es para que lo busques de corazón. Y la segunda cosa es que cuando los liberaron, les pidieron que se deshicieran de todas sus imágenes, de sus ídolos y de su hechicería. Tú también debes de sacar todas estas cosas de tu casa y de tu corazón. Tú aún crees en el poder que tienen las brujas y les temes. Si no creyeras en estas cosas, no tendrían ellas poder sobre ti. Y aunque has dejado de leer las cartas y practicar la magia, sigues creyendo en ella. La magia no ha salido de tu corazón. Y con estas palabras, Sara incentivó a mi mamá para que cambiara su vida. Cuando llegó mi mamá a casa, lo primero que hizo fue comenzar a limpiar. Y subió a la azotea y entonces fue cuando decidió tirar el cuadro de la Virgen, comprendiendo que era por medio de él que había comenzado todo. También desde ese día cambió su forma de vestir, al menos por un par de años. Ella dejó las blusas escotadas y los pantalones ajustados, y comenzó a usar más un suéter rojo con huella de tortuga y una gabardina café claro. A los 2 o 3 días de eso, un nuevo chisme comenzó a circular en la boca de los chismosos de siempre, por así decirlo. Era de que dos personas no relacionadas aparentemente habían enfermado súbitamente y una de ellas se enfermó de gravedad. Ese chisme hizo que lo que hablaban de mi mamá quedara en el olvido. Una de las personas que se enfermó fue un vecino, que era el albañil que había estado construyendo la casa. Se enfermó de cirrosis hepática debido al alcoholismo. Ese hombre había robado mucho material de las obras donde trabajaba, incluida nuestra casa. En esos tiempos casi todos los vecinos estaban construyendo sus casas. Ellos le agradecían al tal hombre que les vendía el material barato y le regalaban botellas de alcohol, en agradecimiento. Cuando el hombre enfermó, todos esos supuestos amigos, con los que seguido se emborrachaba, le dieron la espalda. Como ese hombre rentaba en la zona donde vivíamos, al enfermar ya no le alcanzó el dinero y se tuvo que ver obligado a regresar a su pueblo. Ese hombre además era muy mujeriego y hostigaba a muchas mujeres. Entre las muchas que hostigó estuvo mi mamá. De hecho, mi mamá le tenía un inusual recelo, cosa muy rara en mi mamá. Nunca me dijo por qué realmente no quería ni hablar de él, ni siquiera acercarse a él. Y bueno, su esposa, al no soportar tal situación de que el hombre fuera tan mujeriego, lo asesinó y lo lanzó a un canal de aguas negras. Y bueno, este hombre fue uno de los primeros que inició los chismes para que mis papás se divorciaran, ya que él siempre codició a mi mamá. La otra persona que se enfermó fue una vecina, que tenía fama de hacer trabajos de brujería, la cual se jactaba de haber enfermado a muchas otras personas, de haber hecho que muchos se divorciaran y de haber hecho también múltiples amarres. Fue ella quien le regaló el cuadro de la Virgen a mi madre, al cual ya después supimos que le habían hecho un trabajo previo de magia. La vecina se cayó y tardó mucho en volver a caminar, y en ese tiempo se le deformaron los huesos, dificultándole el volver a caminar y haciendo sus actividades cotidianas con mucha dificultad. Después de eso, ella dejó de hacer trabajos de magia públicamente, pero en realidad nunca dejó completamente sus hechicerías. Por eso sus huesos siguieron deformándose hasta el día en que falleció. Mi mamá se fue enterando de todo esto, y entonces se turbó en gran manera y tuvo miedo del poder de Dios. Ella siempre sintió vacía su alma, un vacío que sabía que solo Dios podía llenar, pero mi mamá no sabía cómo buscarlo. Solo sabía que el hablar con Sara le traía paz. Sara le contaba muchas historias bíblicas a mi mamá y la estaba convenciendo poco a poco que se convirtiese al cristianismo. Pero por esas mismas fechas también Sara falleció. Antes de morir, Sara le pidió a mi madre que cuidara mucho a sus hijos en todo lo que pudiera y todo lo que estuviera a su alcance. Y entre las cosas que mi mamá hacía por esos niños es que hacía donas, las cubría de azúcar y salía a venderlas. Para venderlas
Le ayudaba Sarita, la hija mayor de Sara, y está Brenda. Sarita era aproximadamente 2 años mayor que Brenda. Las preparaban, las amasaban en la noche y temprano las freían para salir a venderlas calientitas. Esta es mi mamá. Este es el suéter de cuello de tortuga que usaba mucho, 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 después de que cambió mucho su forma de vestir. Antes de fallecer también le contó una historia a Sara, a mi mamá, que también me dejó huella. Le dijo: habrá días en los que no se podrá ni comprar ni vender, a menos que se tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Yo les he inculcado a mis hijos que pase lo que pase no se pongan esa marca, pero quiero que también este misterio de salvación llegue a tu familia. En esos días van a acabar con todo el comercio informal, es decir, no habrá tiendas pequeñas ni vendedores ambulantes. Para toda compra o venta, el pago que se realice, el gobierno va a querer intervenir. Cuando empiece a ser delito vender libremente en la calle, entérate que el tiempo está cerca. Para decir estas palabras ella se refería mucho a las viejitas que vendían dulces en las esquinas de las calles. No dejes por nada que tus hijos se pongan la marca, ni los hijos de tus hijos. Y el misterio es aún cuando el tiempo no ha llegado. Todos aquellos que abogan porque el comercio formal desaparezca, refiriéndose nuevamente a las viejitas que vendían dulces, y a los que cobran cuotas a los comerciantes, principalmente extorsionándolos, todos ellos hoy en día ya tienen la marca de la bestia en su frente y tendrán por ello una fuerte condenación. Y agregó: esta profecía no es para tus días. Primero tú y yo nos reuniremos arriba, pero déjales a tus hijos que deben de ser fieles a Dios y que no deben de dejarse marcar, aun cuando esto les cueste la vida. Y hablo también de la marca que está vigente hoy en día. Cuando hubo muerto Sara, su esposo se consiguió otra mujer, la cual echó de la casa a los 5 hijos de Sara, adueñándose la señora de toda la propiedad, la cual con el tiempo quedó dividida en 4 casas pequeñas hasta el día de hoy. Finalmente, ella, la nueva esposa, envenenó al marido de Sara hasta que éste murió. Otra versión dice que lo golpearon hasta que murió y que ellos decían que se cayó de las escaleras, por eso estaba tan lastimado. La familia de Sara trató de manera horrible a los niños, los cuales vivían como huérfanos en las casas de sus tíos, cuando aún su papá todavía vivía. Los tenían viviendo bajo unas escaleras, cuando la casa donde ellos estaban viviendo tenía varios cuartos desocupados, y no los llamaban a comer, y mucho menos les procuraban ropa limpia o que estuvieran bañados los niños. Cuando mi madre vio todas estas atrocidades que hacían con los pequeños, y que eran hechas estas atrocidades por personas que se llamaban a sí mismos cristianos, ella no quiso saber más de los cristianos. Sara se casó 2 veces. Con su primer esposo tuvo 3 niños, siendo la mayor de todos ellos Sarita. Y con el segundo esposo, cuando falleció su primer esposo, se volvió a casar con un primo de su primer esposo, y con este tuvo otros 2 niños. Cuando mi mamá conoció a Sara, esta ya vivía en la casa de su segundo marido. Aunque todos los vecinos de su alrededor eran hermanos y primos de alguno de sus 2 maridos, cuando Sara murió, su esposo se volvió a casar y luego murió. La nueva mujer se quedó con la casa, echando a los niños a la calle. Y de hecho los niños tardaron mucho tiempo en ser recibidos por alguno de los tíos. Y de hecho no duraban mucho con alguno de los tíos. Todos los niños fueron recibidos tarde o temprano por sus parientes paternos, pero estaban tan descuidados que con el paso del tiempo esta Sarita decidió juntar dinero y llevarse a todos sus hermanos a Guadalajara, a la casa de su abuela materna, y fue entonces cuando ya no supimos de esos niños. Fin de la sección 5F.